intentar hacer es darles un recorrido histórico de pasar del oncogen, que fue el primero, la enfermedad evidentemente ya existía, pero adquiere una dimensión distinta una vez es conocido el origen molecular de la enfermedad, que es el adenocarcinoma ductal de páncreas, que es donde ahora estamos trabajando más, y después el fármaco. El fármaco todavía no ha llegado, porque un inhibidor no es un fármaco hasta que no se aprueba, después de unos ensayos clínicos, pero está a punto de llegar y sobre todo hay esperanzas de que vayan viniendo más y mejores. Entonces, con este pequeño preámbulo, sirva de introducción para explicarles un poco lo que voy a hacer hoy. Vamos a empezar por el primero, el oncogen. El oncogen, esta historia empieza hace 60 años. 60 años cuando una doctora inglesa, de la cual no se sabe mucho, de hecho no hay ni fotografías de ella, Janet Harvey, pues trabajando con roedores, con ratas, aísla un virus RNA, un retrovirus, de un sarcoma de una de las ratas. 3 años después, el doctor Werner Kirstein, que ya sí tiene su fotografía, además recuerdo haberle conocido, pues aísla de un tumor similar otro retrovirus. Estos retrovirus reciben el nombre tienen oncogenes, es decir, son capaces de causar cáncer. En aquel momento no se sabía exactamente lo que era el oncogen, simplemente sabía que estos virus causaban cáncer, causaban sarcomas, que se llaman HRAS y KRAS. Y el nombre pues viene, nada muy original, viene de la palabra inglesa rat sarcoma. La R, la A y la S, y luego la H de Harvey y la K de Kirstein. Durante toda la década de los 70s se avanza mucho en entender otros retrovirus. Concretamente, el que más trabajo acumuló y con el que más estudios se llevaron a cabo fue con un virus no de rata, sino de pollo. Los pollos antiguos, mejor dicho viejos, desarrollan tumores. Es muy frecuente esto, por lo visto, no soy un experto en pollos, pero en las tiendas chinas pues venden, les gusta el pollo viejo, no el pollo este que compramos en el supermercado, que ya está envasadito y todo. Y es muy corriente que tengan un pequeño bulto, que tengan un pequeño sarcoma, y de allí la mayoría de esto está producido por retrovirus. Entonces, el que más se trabajó era un virus que se llamaba Rous Sarcoma Virus, RSV, que lleva el nombre del investigador que lo aisló, Sir Peyton Rous. Y este investigador lo aisló no en el los años 60, sino en el año 11. Y de la curiosidad de que recibió el premio Nobel en el año 66. Entonces este hombre decía que para que te dieran el premio Nobel tenían que darse 2 circunstancias. La primera, hacer un trabajo importante, y la segunda, vivir mucho, porque evidentemente este es uno de los premios Nobel que ha tardado más en ser concedido, nada menos que 55 años. Y aquí, como le pueden ver en la foto, era bastante jovencito, lo cual le permitió poder recibir el premio Nobel, porque como saben, los premios Nobel no se dan a título póstumo. Entonces, esto es, digamos, el preámbulo que había en los años 70, que es precisamente cuando yo llego a Estados Unidos, como ya ha mencionado la alcaldesa, en el año 74. Entonces, aquí viene ahora lo importante, el descubrimiento que cambió la historia del cáncer. Y este descubrimiento fue mérito de estos 2 investigadores de la Universidad de California en San Francisco, que publican en el año 76. Yo como anécdota tuve la suerte y quizás esto me marcara la carrera, porque la primera conferencia que escuché en Estados Unidos fue precisamente a este investigador que aparece el nombre ahí, Dominique Stegeland, que era el postdoctoral que trabajaba en el laboratorio de estos 2
grandes científicos, de Mike Bishop y Harold Barmus, contando la historia que se publicó en el año 76. Yo esto lo escuché en el año 75, a los pocos meses de llegar a Estados Unidos. ¿Y en qué consiste esta historia? Pues muy sencillo. Consiste en que ellos descubrieron que los oncogenes de los retrovirus en realidad no eran genes víricos, sino eran genes celulares, es decir, que llevamos en todas nuestras células. En aquel momento fue en pollo, pero es en todos los vertebrados, por supuesto aves y mamíferos, y en seres humanos. Los tenemos todos. Este gen, este primer oncogen que se descubrió, lo llevamos nosotros. Lo que sucede es que cuando está en nuestro organismo de forma normal no causa cáncer, todo lo contrario, hace una función muy importante dentro, distintas funciones dentro de nuestra fisiología. Pero lo que hace es que este gen es capaz de convertirse en un oncogen al ser sacado, por decirlo así, transducido, es la palabra más técnica, del organismo del pollo por el retrovirus. Durante este proceso de recombinación genética que tiene lugar para que este gen se incorpore al genoma del pollo, al genoma del retrovirus, al fin y al cabo, el genoma del retrovirus son 9.000 nucleótidos y el nuestro son 3 por 10 a la 9, una pequeña diferencia. Entonces muta. Y entonces es cuando se convierte en un oncogen. Evidentemente habrá muchas ocasiones en las cuales cuando este gen se incorpora al retrovirus no mute, pero entonces no lo sabemos, porque si no causa cáncer no lo podemos identificar. Pero entonces lo que nos dice esto es que los vertebrados, incluidos nosotros, por supuesto, tenemos genes que son potencialmente causantes de cáncer si mutan. Y esta es la gran pregunta, que evidentemente para mí fue algo obvio y supongo que para mucha otra gente, hacer esta pregunta. Si las mutaciones que ocurren cuando estos genes se incorporan a un retrovirus, es posible que también tengan estas mutaciones sin necesidad de que participe un retrovirus. De hecho, los retrovirus no tienen nada que ver con el cáncer humano, es decir, los retrovirus no nos infectan a los humanos. El retrovirus, más que no es un retrovirus, es un lentivirus. Lo más parecido es el causante del SIDA, que ese sí que infectó a los humanos. Pero los retrovirus per se no afectan. Es decir, uno puede comer pollos o, bueno, iba a decir ratas, pero no, ratas no comemos, pero bueno, si las comiéramos no nos pasaría nada porque esto no nos infecta, ¿me entiendes? Pero sí que existía la posibilidad de que estos genes pudieran mutarse por otros mecanismos, por otras circunstancias, ya sea por mutaciones espontáneas o sea por agentes carcinogénicos como el tabaco. Yo asumo que aquí nadie fuma, no ya en esta sala, sino cuando vayan a casa, porque si no, están produciendo mutaciones que pueden causarles cáncer, ¿no? Entonces, esta fue la gran pregunta. Pero claro, las preguntas, sobre todo en biología, en biomedicina, necesitan una respuesta. Si no, pues, las preguntas se las lleva el viento, ¿no? Entonces, que primero es si esto puede ser verdad, puede ser correcto, y sobre todo, cómo demostrarlo. Bueno, esto, como ya les he dicho, yo escuché esta conferencia, no me acuerdo si fue en febrero o marzo del año 75, a los pocos meses de llegar a Estados Unidos, y 2 años después, 3 años después, estas veces la ciencia también va a salto de casualidades, ¿no? Tengo este buen amigo, en aquella época estaba más joven, Ángel Pellicer, no tenía pelo blanco, y un colega suyo, una de las personas más inteligentes que he conocido, Mike Wigler, que era matemático de formación de la universidad, pues hacen un experimento en el cual, cogiendo el DNA de una célula humana, y lo pasan a una célula de ratón, es decir, aquí ya no hay retrovirus, ya esto es todo celular, siempre que el gen que se va buscando tenga una causa dominante que pueda ser
reconocida y que sirva para aislar esas células que han recogido este gen, podía ser una técnica muy simple para poder aislar genes humanos. En aquella época era muchísimo antes de la secuenciación del genoma, de la clonación molecular, es decir, estamos hablando de la prehistoria de la biología molecular. Entonces ellos lo publican y Ángel me llama todo excited, que decimos en inglés, todo entusiasmado, de que esto era posible. Y ellos se dedican a aislar un gen que se llama timidina quinasa, pues simplemente una quinasa como una enzima que era simplemente porque podía tener es decir, gracias a la expresión de ese gen se podían aislar las células que habían recogido ese gen mediante lo que llamamos transfección, ¿no? Bueno, pues esto en un principio es esto que tiene que ver con el cáncer, es simplemente una técnica, pero entonces me ocurrió, evidentemente, era relativamente fácil de que se ocurriera, ¿no? Tampoco fue una cosa muy meritoria, decir, bueno, pues yo estoy viendo a ver si existen oncogenes. Si existieran, este oncogen me va a transformar las células del ratón. Y si me las transforma, las voy a poder reconocer porque una célula transformada tiene una célula cancerosa, utilizamos la palabra transformación equivalente a convertirla en cancerosa, tiene una morfología que se puede ver al microscopio óptico sin ninguna dificultad. Cualquiera puede ver la diferencia entre una célula normal y una célula cancerosa. Entonces, si hay oncogenes en células humanas, esta técnica, muy sencillita, que simplemente aislar el DNA y echárselo a unas células de ratón, me va a dar una cosa que llamamos focos, es decir, áreas de células transformadas que podemos verlo simplemente al microscopio óptico. No hay que hacer nada molecular, porque ya digo que esto es anterior a la biología molecular. Entonces hicimos esto y lo que hicimos fue Simonetta Pulciani, fue mi primera estudiante postdoctoral, que vino del Instituto de Sanità de Roma, y ella se dedicó a hacer estos experimentos con células. Entonces, cogimos 30 líneas tumorales humanas, aislamos el DNA y se lo echamos a unas células de ratón normales. Si había oncogenes, deberían de darnos unas áreas, unas pequeñas regiones donde las células tuvieran una morfología distinta que podríamos identificar simplemente, no a simple vista, sino con un microscopio óptimo sin ninguna mayor tecnología. Y así fue. Una de ellas, una línea celular denominada T24, generada a partir de un carcinoma de vejiga, nos dio unas pequeñas áreas de células transformadas, 4 o 5, muy pocas, pero que nos decía que efectivamente allí había un oncogen. Evidentemente había que aislarlo, el aislamiento no fue excesivamente difícil porque ya empezaba a generarse la tecnología del clonaje molecular, que estuvo, por cierto, parada unos años en la conferencia Silomar porque se pensaba que iban a salir monstruitos por la recombinación del DNA y la gente se asustó mucho. Afortunadamente, pronto se dieron cuenta que no había razón para la alarma y ya se pudo clonar. Y entonces distinguimos a este gen porque era humano. Y el DNA humano se puede distinguir fácilmente del DNA de ratón, que eran las células receptoras. Entonces, a partir de ahí, y ya con la tecnología de los métodos de clonación, en Fagolanda, etc., esto ya es tecnología que no merece la pena entrar, en unos meses, un par de años, más que meses,
pues llevamos al aislamiento del primer oncogen humano. Es decir, ya se aisló, se clonó, ya teníamos el oncogen, nuestro trozo de DNA, procedente de una línea celular de carcinoma de vejiga, y esto pues no se nos ocurrió a nosotros solos, se les ocurrió también a otros dos investigadores. Uno, Mike Wigler, que ya se les he presentado antes, que fue el que hizo el trabajo, que firmaba también mi buen amigo Ángel Pellicer, y estas son las 3 publicaciones que salieron, una en el mes de abril y las otras 2 en el mes de mayo. Y la tercera, es la que ven allí a la derecha, es la que firmó el laboratorio de Robert Weinberg, que fue el tercer investigador en discordia y el más senior, porque Weinberg Bob ya era profesor nada más que del MIT, y mientras que Mike era pues todavía un investigador joven que estaba empezando pues más o menos como nosotros. Así que ya se aísla, y una vez que ya tienes el DNA, dices, bueno, a ver qué secuencia tiene, qué hace, qué proteína codifica, ya empiezas a hacer toda la caracterización, que ya son cosas que ya sabes que tienes que hacer. Y lo primero que descubrimos es que este primer oncogen, pues resulta que ya era conocido. Yo me agarré afortunadamente me duró poco, pero me agarré una depresión poco, porque claro, ¿para qué vamos a inventar si esto ya lo conocíamos, ¿no? Pero claro, el conocerlo en un virus pues no tuvo ninguna implicación para el cáncer humano. Ya digo que los retrovirus no infectan a los humanos y no tienen nada que ver con el cáncer humano, pero resultó ser el mismo gen. Mismo gen que apareció, que estaba en el primer retrovirus transformante oncogénico que aisló Janet Harvey en el año 64. La coincidencia de los avances científicos, cómo se van entrecruzando. Entonces, esto lo publicamos inmediatamente después, en el mes de junio y julio. Aquí aparece la imagen de Bob, del doctor Robert Weinberg, y también lo publicamos al mismo tiempo, que el oncogen que había en las células de vejiga, una línea celular de vejiga, era el mismo que existía en el oncogen que había aislado en el año 64, 20 años antes, la doctora Janet Harvey. Eso que en un principio me causó, pues, vamos, que no me gustó nada que el nuevo oncogen, que yo esperaba que iba a ser algo totalmente nuevo, pues no era tan nuevo. Y ahora veremos que eso fue algo muy bueno, y ahora se lo explico en más detalle. Antes les quiero presentar al segundo oncogen humano, a su primo hermano, que es KRAS, que es el que ahora sabemos que está muchísimo más implicado en cáncer humano que HRAS. De hecho, HRAS prácticamente no causa cáncer. Digo que no causa cáncer porque, nosotros, esto es una pequeña anécdota, hicimos un ratón con este oncogen y pensamos pues que iba a tener muchos cánceres. Y el estudiante que hizo esto me viene y me dice, Mariano, estos ratones no tienen cáncer. Yo le digo, pues algo has hecho mal, hijo mío, porque es un oncogen, tiene que tener cáncer. Bueno, el hombre estaba bastante deprimido hasta que salió un trabajo de unos japoneses que decía que este oncogen causa el síndrome de Costello. Es decir, no causa cáncer en humanos, curiosamente. A pesar de estar en una célula humana y haber sido el primer oncogen humano. Síndrome de Costello es un síndrome realmente parecido al síndrome de Down, en cuanto a que las personas pues tienen una cara un poco distinta, una expresión distinta, y no tienen un poco de retraso mental, unos síntomas, ya digo, parecidos al síndrome de Down, aunque no tiene nada que ver molecularmente, con lo cual, pero estas personas no desarrollan cáncer, curiosamente. Pero, esa es la anécdota de que el investigador, el doctorando, no se había equivocado en lo absoluto, sino que, pues, esas cosas, esas sorpresas que nos da la ciencia. Sin embargo, el primo hermano, segundo KRAS, ese sí que está involucrado en cáncer humano y concretamente
en adenocarcinoma de páncreas, como veremos. Esto lo publicamos ya a finales del 82, porque hubo una controversia en el otoño del 82, porque hubo gente, investigadores de mucho prestigio, que dijeron que una cosa que no les he dicho es que la diferencia entre el gen normal y el oncogen es solamente un cambio de un nucleótido, que representa un cambio de un aminoácido. Entonces dijeron, esto no puede causar el cáncer. Bueno, pues lo inicia. Evidentemente no es lo único que tiene que mutar para que haya un cáncer, pero es la menor cambio que puede darse en una proteína. El gen normal tiene un aminoácido, se llama glicina, para los que no hayan estudiado bioquímica, es un aminoácido que no tiene cadena lateral, y en el oncogen es valina, que es igual, pero con 2 grupos metilo. Es decir, digamos, el cambio químico menor que puede uno esperar, y uno es normal, lo necesitamos para nuestra vida, y el otro nos causa cáncer. Entonces, lo que nosotros hicimos en este trabajo publicado a final de año fue ver que también había oncogenes, había el oncogen KRAS en muestras aisladas quirúrgicamente, es decir, ya no eran líneas celulares que han estado pasando en el laboratorio durante docenas de años, sino que ya en un tumor fresco o recién aislado de un paciente. Por lo tanto, estos oncogenes eran reales, no eran ningún artefacto de crecer líneas celulares humanas como se llegó a proponer en aquel otoño del año 82. Ya digo, esto es lo que me refería antes, de que si bien a mí no me gustó que el primer oncogen humano fuera un oncogen que ya había sido aislado, si bien de una forma muy distinta, en un retrovirus, etc., pero fue muy importante para las políticas del Instituto Nacional del Cáncer. Y además también para el avance del conocimiento de la oncología molecular. Aquí, bueno, lo pueden ustedes leer, pero en aquella época la oncología, los oncólogos, los médicos, los clínicos, pues no les gustaba mucho que se dedicara tanto dinero a estudiar los retrovirus, porque decían, y no les faltaba razón en aquella época, que los retrovirus no tenían nada que ver con el cáncer humano. Y es verdad, no tienen absolutamente nada que ver con el cáncer humano. Y que todo ese dinero era para que los científicos nos entretuviéramos, ya que era entretenimiento para los científicos, que era perder el tiempo y el dinero porque, ya digo, estos retrovirus no tenían nada que ver con el cáncer. Bueno, eso evidentemente no fue así, porque al saber que los oncogenes humanos eran parte de un grupo pequeño de oncogenes retrovíricos, todo ese trabajo que se hizo durante los años 70 y los años 80, 2 décadas, se pudo aplicar automáticamente al conocimiento del cáncer humano. Es que a veces que hay que tener la mente abierta y valorar los descubrimientos básicos, porque tarde o temprano, si son buena investigación, si es investigación sólida, llega un momento en el cual pueden también servir a la sociedad. Y este quizás sea uno de los casos más paradigmáticos de que un descubrimiento aparentemente no relacionado con el cáncer resulta ser absolutamente esencial para entender el cáncer. Así que sin conocer los oncogenes hoy no existiría las terapias personalizadas y no existirían muchísimos fármacos que se han desarrollado ya en los últimos 25 años. Ya termino esta sección con este pensamiento, y es que en retrospectiva, como aquí pongo, cuesta creer, porque al fin y al cabo 40 años, todos los que estamos aquí creo que habíamos nacido ya, ¿no? O casi. O sea que no hace tanto. No sabíamos nada.
absolutamente nada de cómo se producía un cáncer ni qué era lo que iniciaba la producción de un cáncer. Solo 40 años. Así que pasamos del feo, creo que era el oncogen, al malo, ¿no? A la enfermedad. Entonces la enfermedad es el adenocarcinoma ductal de páncreas. Primero una pincelada de lo malo que es el adenocarcinoma ductal de páncreas, que es uno de los tumores con el índice más bajo de supervivencia. Es solo el glioblastoma multiforme tiene una supervivencia parecida, pero con mucha menor incidencia. De hecho, el adenocarcinoma ductal de páncreas es la tercera muerte por cáncer y se proyecta, se prevé que en el año 2030 ya sobrepase la mortalidad del cáncer colorectal y se convierta en la segunda causa de muerte solo por debajo del adenocarcinoma de pulmón, que oye, si algún día la sociedad dejara de fumar, también le sorpasaría, porque el cáncer de pulmón no es excesivamente... la incidencia es solo por agentes externos. Prácticamente, si no, una persona que no fuma también puede tener cáncer de pulmón, pero las probabilidades son muchísimo más bajas. Además, se da una circunstancia pues muy seria, y es que los adenocarcinomas ductales de páncreas se tratan solo con quimioterapia, no hay nada más. Es decir, ni las terapias personalizadas, ni la inmunoterapia, ni lo que hablamos el año pasado aquí, le han servido para nada al adenocarcinoma ductal de páncreas. Es quimioterapia pura y dura porque no hay nada nuevo que pueda aplicarse al adenocarcinoma ductal de páncreas. Pero, y esta es el último punto, paradójicamente este es uno de los tumores que mejor conocemos a nivel molecular. Y ahora estaremos muy de pasada, pero entraremos en esto. Aquí están los tres miembros de la familia RAS, el H y el K, ya les he presentado y conocen un poco su historia. Hay otro, un tercero, el NRAS, que no estuvo en retrovirus, se aisló ya al conocerse estos otros dos. Y como ven, esta familia es responsable de la cuarta parte de todos los tumores humanos, que es muy importante. Pero entre ellos, el más importante es KRAS. ¿Cuál es la relación del oncogen con la enfermedad? Y esto se lo debemos a otro español, a mi buen amigo Manuel Perucho. Manuel Perucho en el año 88 descubre que los tumores del páncreas exocrino, es decir, los tumores ductales de páncreas, como los conocemos ahora, tenían en una altísima proporción el oncogen KRAS. Y esto es lo que une el oncogen con la enfermedad. De hecho, ahora ya sabemos que el adenocarcinoma ductal de páncreas, más del 90% de estos tumores son iniciados por el oncogen KRAS. O sea que aquí se establece esta relación entre oncogen y enfermedad. Entonces, les voy a muy brevemente dar una idea de por qué el oncogen, el adenocarcinoma de páncreas es tan maligno. El origen, aunque se llama ductal, no es ductal, es acinar, es decir, son los acinos que forman la mayoría del páncreas, que son células epiteliales. Pero las células epiteliales, tanto las de páncreas como las de riñón, como las de hígado, tienen una propiedad de que a veces adquieren propiedades ductales, no que formen ductos, no, pero adquieren propiedades, marcadores, por ejemplo, la citoquina 19, ¿no? No citoquina, citoqueratina 19. Bueno, entonces, esto es un equilibrio que existe según estamos aquí en todos nuestros organismos, es normal, es reversible, pasa de epitelial a ductal, se llama metaplasia. ¿Qué sucede cuando hay una mutación espontánea de KRAS? No digo espontánea porque aunque el tabaco también influye en el cáncer de páncreas, bueno, no es como el caso de pulmón, por lo tanto la llamaremos espontánea. Pues lo que pasa es que la metaplasia se hace irreversible. Es decir, la célula epitelial que se convierte en ductal ya sigue ductal. Es más, empieza a tener una serie de cambios morfológicos
que terminan en la formación del tumor. Más o menos representado en este dibujo, en este esquema, se van produciendo unas estructuras que llamamos PANIN en inglés, for Pancreatic Intraepithelial Neoplasia, que van llamando pues 1, 2, 3 y luego ya se forma el tumor. El tumor de páncreas es como un balón de fútbol o de baloncesto, donde la mayoría del tumor no es tumor, es estroma. Son fibroblastos que recubren el tumor, con lo cual, por ejemplo, impiden que lleguen los anticuerpos de la inmunoterapia, por ejemplo, entre otras cosas. Y la célula tumoral se encuentra dentro, en el centro. Entonces, esto evidentemente Carras es solo el que inicia. Y lo que hay son mutaciones en otros genes, que desgraciadamente son genes supresores, lo cual quiere decir que no podemos tener un fármaco específico contra ellos. También esto contribuye a la dificultad de encontrar fármacos contra el adenocarcinoma ductal de páncreas. Aquí tienen los nombres, P16, P53, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una información que, bueno, he dudado en presentarla o no, porque tampoco quería preocuparles, pero esto es un trabajo que ha salido creo que mi función también es darle información novedosa que ustedes probablemente no tengan la opción de recibir porque es muy especializada. Pero esto es una investigadora, Laura Wood, de la Universidad Hopkins, John Hopkins, en Baltimore. Lo que ha visto esta gente es realmente preocupante. No quiero que se preocupen. Tampoco van a poder hacer nada al respecto. Esto lo que han visto son páncreas sanos, llamamos sanos, normales, de personas que han fallecido por otras causas. Es decir, un accidente, un infarto, y han donado el páncreas. Se han dedicado a buscar si había alteraciones, y las han encontrado. Es decir, estos tumores, como les pongo aquí en la traducción, tienen una media de 13 PANINs, de estos cambios que les he puesto en el dibujito anterior, por centímetro cúbico. Es decir, que en un páncreas van a tener cientos de estas estructuras que no son cancerosas, pero son precancerosas, ¿no? Es decir, son benignas, pero no dejan de ser algo anormal. No es algo parte como la metaplasia, que es normal, que es esperable. Y la mayoría de estas alteraciones preneoplásicas o benignas, para darle un nombre mejor, tienen ya Carras. Entonces, es decir, tenemos que pensar que aquí pues hay muchas de estas alteraciones con Carras y lo que es de esperar es que no se nos cambien, no se nos muten los otros genes y esa lesión benigna que ni nos enteramos que la tenemos pueda producirnos un cáncer. Así que, bueno, esto ya digo que no sabía si decírselo o no, pero no se me asusten, que no, evidentemente estamos vivos, o sea, que estas estructuras benignas, pues parece que la mayor parte de los casos están ahí, pero no deja de ser un poco una pequeña bomba de relojería. La ciencia tiene estas sorpresas. Bueno, y vamos a la tercera parte, el fármaco. El fármaco durante 4 décadas, prácticamente 3 décadas, pensamos que esta molécula no se podía inhibir farmacológicamente. Era lo que llamamos en inglés undruggable, es decir, que no puede ser drogada en el sentido farmacológico, obviamente. Y esto, curiosamente, la estructura se descubre en el año 90, o sea, que también ha llovido. Pero durante muchos años, del año 90 hasta el 2013, pensamos que no puede haber fármacos contra Carras. ¿Okay? Con lo cual, pues evidentemente ha retrasado muchísimo. En el año 13, un químico de origen iraní, Kevan Shokhat, en la Universidad de San Francisco, encuentra un pequeño hueco que pueden ver en la diapositiva, donde está esta pequeña molécula azul, donde poder introducir un quimiotipo, es decir, una molécula química, y colocarla allí. Pero es tan difícil colocarla, el hueco, la hendidura es tan pequeño
que solamente puede formar una unión estable si forma un enlace covalente. Y el único aminoácido que puede formar fácilmente enlaces covalentes es la cisteína, que es la que aparece en color amarillo. Entonces ahí se coloca esta molécula, es decir, luego se ha ido mejorando, pero inicialmente una molécula pequeña, y como pueden ver afecta a una región que aparece en color morado. Esa es la región que interacciona con los efectores a los cuales se activa la proteína Carras. Es decir, que ahí lo que se consigue es bloquear la actividad del oncogen Carras. ¿Okay? Entonces, esto se va avanzando y lo que en un principio es solamente la hendidura, en unos años, en 8 años, porque el proceso de ensayos clínicos y de mejorar la estructura del quimiotipo, del inhibidor, pues lleva su tiempo. Ya por fin, en el año 21, se aprueba el primer fármaco contra KRAS. ¿Okay? O sea que empezamos en el año 64, estamos ya en el 21 y ya tenemos el primer fármaco contra Carras, pero no contra todos los Carras, solamente con los que tienen una mutación que hace que se exprese el aminoácido cisteína. Estos tumores son frecuentes en pulmón, pero muy poco frecuentes en cáncer de páncreas. Pero en pulmón, y este es un trabajo también español, del doctor Luis Pazares en el 12 de octubre, demuestran que, desgraciadamente, esta molécula que inhibe al oncogen Carras no mejora la supervivencia. Es decir, mejora la calidad de vida, pero no la supervivencia. Aquí pueden ver cómo la curva de supervivencia azul, que es los pacientes que han recibido sotorasib, con la roja, que son los pacientes que han recibido quimio, pues es la misma, la supervivencia es la misma. Así que, ¿cuál es la razón para que el inhibidor de Carras no sea efectivo? Y es que, desgraciadamente, estos tumores se hacen resistentes al fármaco en un periodo de tiempo bastante corto. Esto es el resultado en adenocarcinoma ductal. Cada barra es un paciente. Las barras hacia abajo significa que el tumor se ha reducido. Todo lo que sea por encima del 30%, que es la barra con guioncitos, no es, digamos, representativo. Prácticamente los pacientes que se han beneficiado son muy poquitos y, de hecho, allí tienen las dos medidas principales de un ensayo clínico. La que se llama PFS, que es Progression Free Survival, es decir, el tiempo que tarda el tumor en volver a crecer, y OS, Overall Survival, es decir, supervivencia pura y dura. Como ven, son la media, estos son medias, claro, 4 meses de la progresión y 7 meses de supervivencia. Entonces, lo que sucede es que esto, si lo comparamos con todos los protocolos de quimioterapia que se han conocido, es decir, el folfirinox, la gemcitabina, el nab-paclitaxel, etcétera, etcétera, pues tienen más o menos el mismo tiempo de progresión y, lo que es peor, el mismo tiempo de supervivencia. Con lo cual podemos concluir que el sotorasib no sirve para el carcinoma ductal de páncreas. Entonces, ya digo que la razón de esto es porque los tumores se hacen enseguida resistentes. Entonces, ¿qué soluciones hay? Bueno, pues hay dos. Una, esto es sentido común, una es generar inhibidores más potentes, de tal forma que tarde más esa resistencia en aparecer, y otra, combinar estos inhibidores con otras estrategias terapéuticas. Este inhibidor, que es el que va a ser aprobado dentro de poco, es de una compañía de San Francisco, pequeña, una biotech, se llama Revolution Medicines. Lo que hace es duplicar la supervivencia. Entonces, este fármaco, que ya digo está en fase 3 ya, ensayos clínicos. Aquí tienen ustedes los datos. Esto lo separan entre los distintos tipos de mutantes, pero eso es irrelevante.
son 14 meses de media, que duplica lo que se hace con quimio o con el sotorase. Es doblar la supervivencia. Claro, esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque si uno simplemente dice, doblo la supervivencia, fantástico. Cuando te dice que son 7 meses más, pues evidentemente es una mejora, pero tampoco es para... Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, primera importancia, pues que son conceptos, no es ya el resultado práctico. La primera importancia es que ya tenemos un fármaco específico contra esta mutación, es decir, ya tenemos una terapia personalizada. Evidentemente no es la terapia que nos gustaría, que es la que curara el cáncer de páncreas, pero ya es una terapia que hace algo. Y si evidentemente yo fuera paciente de cáncer de páncreas, esos 7 meses me vendrían estupendos, ¿no? Es decir, que evidentemente ahora todos los pacientes, cuando se apruebe por la FDA, todos los pacientes pues recibirán este fármaco, ¿no? Es una cosa de sentido común, una vez que España, a ver si se agiliza un poquito en aprobar los fármacos, porque Sotorasib tardó 3 años en ser aprobado, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ya digo, esto es importante, muy importante, sobre todo conceptualmente, pero en la práctica tiene una relativa importancia. Ahora lo que está haciendo Revolution es combinar con quimio, porque bueno, pues algo tienen que hacer. Bueno, pues ahora les voy a contar, si no me he extendido mucho tiempo, yo puedo terminar aquí, contarles lo que estamos haciendo en 5 minutos. Da usted la venia. Bueno, esto es lo que ya se recordarán, que es lo que, vamos, un diagrama de cómo progresa el adenocarcinoma ductal de páncreas desde estos panines benignos, que es lo que han encontrado estos investigadores en los páncreas sanos, porque es de gente normal, es decir, gente que ha fallecido por otras causas, y entonces... ahora lo que les voy a enseñar es lo que hacemos nosotros. Nosotros ahora, olvídense del paciente, olvídense del hospital, vamos a los ratones, que es lo que nosotros nos ganamos la vida con ellos. Entonces, nosotros hemos generado un modelo de ratón donde hemos introducido, recombinación genética, estas dos mutaciones, en KRAS y en P53, que es un gen supresor, pero es la mutación más frecuente en cáncer humano. Entonces, no les voy a describir el ratón, simplemente dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y les voy a enseñar cómo evoluciona el tumor en ratón. Y creo que no hace falta ser un patólogo para ver la casi identidad, no digo similitud, sino casi identidad entre las lesiones que hay en humanos y las lesiones que hay en el ratón. Cuando quiere decir que sean tumores idénticos, para empezar, unos son muchísimo más pequeños que los otros, y para seguir, el tumor en ratón tarda unos 5 o 6 meses en desarrollarse, y en humanos pues no sabemos, pero puede tardar 15, 20 o 30 años, ¿no? Por ejemplo, en pulmón sí que lo sabemos porque sabemos la causa, el tabaco, y cuando aumenta la incidencia primero en hombres, después de la Primera Guerra Mundial, y luego en mujeres después de la Segunda. Es un gap de unos 30 años. Y aquí en esta imagen sí que pueden ver lo que les contaba antes, la línea punteada es la limitación del tumor, como ven en este caso además es muy redondito, y la célula tumoral es la marrón oscura. Entonces todo esto es lo que llamamos estroma, que hace que no puedan entrar, por ejemplo, los anticuerpos para dar un tratamiento de inmunoterapia. Así que con este modelo, que ya digo es lo más parecido que podemos utilizar de forma experimental en el laboratorio al tumor humano. Entonces, lo que hicimos primero es utilizar genética, porque la genética es muy limpia, es muy clara, es o blanco o negro, no hay medias tintas. Fue este trabajo que publicamos en el año 19 y que lo que demostramos aquí es que el adenocarcinoma ductal de páncreas, unos tumores pequeñitos, algunos de ellos podían revertirse.
No era una terapia práctica, pero demostraba conceptualmente que el adenocarcinoma ductal de páncreas podía ser reversible, es decir, que se podía volver a la normalidad. Ya digo, en condiciones muy especiales, pero se podía hacer. Entonces, lo que estuvimos haciendo en los años siguientes fue buscar nuevas dianas y encontramos una diana nueva, que es esta STAT3. Entonces, lo que hicimos aquí fue generar ratones en los cuales podíamos quitar, eliminar, llamamos ablación, 3 genes, 3 dianas, RAF1, el inglés EGFR y STAT3. ¿Okay? Y este es el resultado. El resultado, cuando no hacemos nada, cuando no quitamos y el tumor crece, el ratón, todos los ratones a los 50 días han fallecido, muerto, mientras que los que tratamos con una dieta de tamoxifeno, esto aquí el tamoxifeno es para que se eliminen los genes, no tiene nada que ver con el tratamiento en cáncer de mama, vemos que están todos vivos. Es más, quitamos esta dieta, les ponemos a los ratones en una dieta normal y siguen todos vivos. Aquí, como ven al final, hay 2 que se nos mueren, de 46, pero no se mueren de cáncer de pulmón, de páncreas. Se mueren de otras cosas, porque además son 300 días, es decir, esto es casi la mitad de la vida de un ratón. Un ratón puede vivir 2 años, ¿no? Entonces, además, estos ratones han tenido una enfermedad, han tenido cáncer de páncreas. Eso lo hemos curado. Es decir, y aquí tienen una imagen de inmunohistoquímica, donde simplemente para decir que no hay tumor, que no se ve tumor. Entonces, lo que aprendemos con esto es que eliminando de forma 100%, como hace la genética, 3 dianas que están relacionadas con la forma en que señaliza el oncogen KRAS, hay una regresión completa, es decir, el tumor desaparece y además duradera, es decir, que aguanta, ya digo, el equivalente a media vida, que si fuera un ser humano pues serían 30 o 40 años, ¿no? Y por lo tanto que ya hemos eliminado sin haberlo pretendido, porque en realidad no íbamos buscando eso, pero como adición a nuestro resultado, han desaparecido las resistencias, porque si hubiera habido resistencias, los tumores habrían seguido, ¿no? Bueno, pues esto está muy bien, muy interesante, pero no se puede aplicar a seres humanos, no podemos al paciente quitarle un gen, ¿no? Entonces, no sería posible. Entonces, pues, ¿qué solución nos queda? Pues ir a los fármacos, a los inhibidores, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que en lugar de eliminar RAF1, ahora usamos el inhibidor de KRAS que les he presentado antes, que ha desarrollado Revolution Medicine y que estará, yo calculo que el año que viene podría ser ya aprobado por la FDA y si no en el 27. Para reemplazar la eliminación del receptor del factor de crecimiento epitelial, que eso es lo que significa EGFR, hay ya un inhibidor que está aprobado por la FDA, que ya es para otro tipo de tumores. Y por último, para esta nueva diana que hemos descubierto, la diana ya se conocía, hemos descubierto que es importante para el cáncer de páncreas, estamos usando un PROTAC. ¿Qué son los PROTACs? Hoy en día la química médica, la química de fármacos está cambiando de inhibidores a degradadores. Este es un degradador, no vamos a entrar más en los detalles, pero está cambiando mucho la farmacología, porque claro, un inhibidor tiene que estar siempre pegado a la molécula para que inhiba. Un degradador degrada y ya la molécula no está. Es decir, que van a presentar una ventaja muy grande. Pero bueno, esto lo hablaremos otro día. Entonces, la misma gráfica de antes, los ratones que no tratamos con el vehículo, pues se mueren aquí, pues estos son unos tumores que inyectamos al ratón, se muere antes y aproximadamente pues en 20 y tantos días ya están todos los ratones no tratados muertos. ¿Qué pasa cuando tratamos con el inhibidor de KRAS solo en monoterapia? Esto supongo que les recordará lo que les he dicho antes en ensayos clínicos.
el paciente dobla la supervivencia. Nuestros pacientes ratoniles hacen lo mismo, doblan la supervivencia, pero fallecen todos. En lugar de vivir 22 días después de que les inoculamos el tumor, viven 45, doblan. En lugar de 7 meses son 22 días, los tiempos en ratón son distintos, pero el concepto es el mismo, doblan la supervivencia, pero todos fallecen. ¿Qué pasa ahora cuando combinamos estos 3 fármacos? Bueno, perdón, fármacos no, a veces se me escapa. Inhibidores, porque fármacos solo es cuando están aprobados ya para su uso en humanos. Por lo tanto, estos 3 inhibidores están todos sanos. No sabemos exactamente por qué. Bueno, ¿por qué? Porque los tratamos, pero ¿por qué esta combinación tiene este efecto? Pero los sacrificamos a los 250 días, son equivalente a 30 años en humanos, y están libres de tumor. O sea, volvemos a seccionar el páncreas y no encontramos tumor. Por consiguiente, bueno, esto es lo que tenemos ahora. Evidentemente, estos 3 inhibidores no pueden usarse en la clínica, y con esto ya termino en próxima diapositiva. Pero claro, seguro que ustedes se preguntan, dicen, bueno, pero estos son células de ratón. Las células humanas no van a responder igual. Bueno, pues entonces lo que hacemos es utilizamos unos modelos que llamamos PDX, por Patient Derived Xenografts, es decir, se coge el tumor del paciente cuando se le ha resectado quirúrgicamente, un trocito, y se implanta en un ratón. Y al cabo de 2, 3, 4, hasta 8 meses a veces, el tumor empieza a crecer en el ratón y ya lo establecemos con células humanas, pero causando tumor en el ratón. Entonces, estos tumores tienen más mutaciones que KRAS y P53, porque son las mutaciones que tienen los pacientes de cáncer humano. Estas son las más corrientes. Tienen otras también, pero bueno, estas son las mutaciones que están implicadas en adenocarcinoma ductal de páncreas. En algunos casos la WT significa wild type, es decir, que no hay mutación, pero como ven, todos tienen por lo menos una mutación adicional, además de KRAS y de P53, ¿ok? Y este es el resultado. Los tumores desaparecen en 60, 80, 100 días. Estos no los hemos mantenido. No fue un error nuestro. Con el tiempo, es decir, no sabemos si va a haber resistencias. Estamos repitiendo este experimento que evidentemente llega a tiempo. Como suele decir, nobody's perfect. Todos cometemos errores. Y lo estamos repitiendo ahora para ver si estos tumores tienen recidivas, pero vamos, por el momento los que han desaparecido a 60 días, a 100 días siguen desaparecidos. Así que, es decir, que esta terapia basada en la combinación de estos 3 inhibidores también es activa contra las células tumorales humanas, que no es lo mismo que el tumor humano, ¿eh? Eso es importante recordar. El tumor humano es algo mucho más complejo y mucho más grande. Ahora hay que hablar de células tumorales humanas, no de tumor humano. Importante. Es muy importante no despertar falsas esperanzas, es decir, hay que ir paso a paso y valorar lo que se ha conseguido, pero ser consciente también de lo que tenemos que conseguir. ¿Okay? Y ahora con esto ya termino. Es ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llegar a... Evidentemente el paso siguiente ya es ensayo clínico, porque al ratón ya lo hemos curado, es decir, ya no podemos hacer más, ¿no? Entonces ahora gracias a un inversor, hemos conseguido un pequeño dinero para formar una pequeña compañía para hacer lo siguiente, es decir, para optimizar esta terapia, y vamos, los primeros 2 objetivos creo que son bastante obvios, cualquiera de ustedes se les hubiera ocurrido. En primer lugar, este PROTAC, este degradador, no tiene propiedades farmacológicas como para ser aprobado para ensayos en humanos. Ni es oral, por ejemplo, lo tenemos que inyectar 2 veces al día, es decir, que esto no podría darse a un ser humano, pero estamos utilizando química médica, optimizándolo para hacer que primero sea oral, además, y segundo, pues que tenga unas propiedades de estabilidad, de
de penetración, etcétera. Todo lo que es la farmacología, los farmacólogos lo saben mucho mejor que yo. Y la otra cosa que tenemos un poco de miedo es que los oncólogos nos han dicho que la afatinib tiene una toxicidad de piel, produce un eczema o rash, le llamamos en inglés. Y también esto tiene el inhibidor de Carras, con lo cual piensan los oncólogos, que son los que tienen experiencia con pacientes, que a lo mejor combinando los dos ese problema dermatológico no es tolerable. Entonces vamos a buscar otras alternativas a este inhibidor, afatinib, que produzcan o que no produzcan este tipo de toxicidad. Estas son las dos líneas de investigación que estamos ahora siguiendo y ya digo, en mi laboratorio seguimos haciendo otras cosas, que no voy a entrar en ellas ahora para no gastar más tiempo, pero estos son los dos objetivos, digamos, más importantes que tenemos ahora delante de nosotros. Así que ya para terminar, pues espero que hayan entendido el título de la conferencia, el oncogen, Carras, la enfermedad adenocarcinoma ductal de páncreas y el fármaco, a ver lo que nos llega. Evidentemente el fármaco de Revolution será aprobado, no me cabe la menor duda, y a ver si nosotros podemos contribuir también a este campo. Y esta diapositiva para presentarles a mi grupo. Los que están con el nombre son los que trabajan en adenocarcinoma ductal de páncreas y señalar a dos personas especialmente a Carmen Guerra, que me lleva aguantando unos 25 años. Se unió a mi grupo cuando regresé de Estados Unidos, incluso antes de construir el CENIO, y es pues quien dirige esta parte del laboratorio. Y Vicky Liaki es una investigadora postdoctoral griega, que es la que ha sido la principal investigadora que ha hecho el trabajo que les he presentado, y luego el resto pues han contribuido con distintas. Como pueden ver, es un gineceo, pero nosotros estamos encantados, no discriminamos por género, raza o religión. Por lo tanto, pues son todas mujeres, casi todas, porque tenemos a Gonzalo allá a la derecha y a Domingo, que se ha incorporado hace poco, y bueno, y yo que creo que también cualifico. Así que, y ya para la última del todo, es agradecer a quienes nos dan el dinero para investigar. En primer lugar está la Fundación CRIS, que es una fundación que está apoyando muchísimo el cáncer en España, además con una filosofía muy anglosajona, es decir, en España tendemos al chocolate para todos, y ellos lo que hacen es escogen investigadores o áreas que creen más importantes y las financian específicamente, con lo cual las cantidades con que ellos te financian son muy superiores a otros programas que reparten más, ¿no? Y esto hace que su contribución es absolutamente indispensable para el trabajo que les he presentado y para otras muchas áreas dentro del adenocarcinoma ductal de páncreas que no he comentado. Después también agradecer al European Research Council. Durante 10 años tuvimos 2 proyectos, esos son los proyectos más grandes que hay en Europa, son 2,5 millones son 5 años y son 2,5 millones, es decir, a medio millón por año. Y luego también AXA, en España no conocemos lo que es un endowment. De hecho, yo he intentado que alguien me tradujera la traducción en castellano de la palabra endowment y nadie me lo ha sabido decir. Endowment es algo muy típico en las universidades americanas, donde una persona rica, sobre todo, o una institución, como es el caso de AXA, esa es una empresa de seguros, la segunda más grande del mundo, y lo que hacen es dar un dinero a la institución. En el caso fueron 2 millones, y la institución maneja ese dinero, gestiona ese dinero, sobre todo normalmente de intereses, pero no necesariamente, y con eso pues se puede pagar desde a un profesor o a montar un laboratorio o a proporcionar fondos para una determinada investigación.
Entonces, estos 2 millones fueron por 25 años y, bueno, pues ayudan mucho porque además es una financiación que es sin burocracia, sin tener que escribir reports, sino siempre confían en ti y dicen 2 millones para el CENIO, pero para que se los dé a Barbacid. No puede, que ya lo intentaron quitármelo. Pero... Y luego ya en tercer lugar aparece la financiación pública, el Ministerio, el Carlos III y la Comunidad de Madrid, ya a unos niveles de menor cuantía, y luego algunas colaboraciones con la industria que también nos han ayudado bastante. Así que con esto no les entretengo más y muchísimas gracias por su atención.